Uno de los 9 países nucleares enfrenta una crisis. Pakistán, con la quinta población más grande del mundo, está estratégicamente entre China, India e Irán. Pero a diferencia de sus vecinos, los conflictos internos, los desastres naturales y las presiones externas han hecho imposible que el país prospere. A pesar de tener una de las poblaciones más jóvenes, la inestabilidad de su gobierno, su economía débil y una deuda de $125.000 millones han llevado a Pakistán a los brazos de China. Y esta dependencia podría finalmente llevar a su caída. Según el Banco Estatal de Pakistán, el servicio de la deuda externa del país ha alcanzado los $29.000 millones al año. Eso representa el 45% de todos los ingresos externos y remesas que el país recibe. El país ha pedido préstamos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional en un intento de impulsar el crecimiento en una nación que ha carecido de inversiones en infraestructura. Sin embargo, los déficits presupuestarios crónicos del gobierno se han combinado con una baja recaudación de impuestos, dejando al país cada vez más endeudado. La esperanza era que Pakistán pudiera desarrollar una base industrial más sólida y volverse menos dependiente de las importaciones para sostener a la población local. Antes, se usaron aranceles a importaciones para proteger empresas nacionales y promover el crecimiento industrial. El liderazgo pakistaní ha buscado dar reembolsos a exportaciones y subsidiar costos energéticos. Muchas industrias llegaron a depender de esos subsidios para poder ser competitivas. Esto hizo que la deuda de Pakistán aumentara, por lo que en 2019 el Fondo Monetario Internacional presionó para eliminar el subsidio. Y a medida que la economía local se debilita, la dependencia de las importaciones de Pakistán aumenta. En 2022, las exportaciones de Pakistán fueron casi $40.000 millones. Ese mismo año, las importaciones sumaron $84.000 millones, aumentando más del 35% frente al año anterior. Esto está agotando las reservas de divisas del país. A medida que las reservas de dólares y otras monedas extranjeras del gobierno disminuyen, la rupia pakistaní también se debilita. Esto es un problema porque cuando la moneda nacional se debilita, es más difícil comprar lo necesario en el extranjero. En mayo de 2023, la inflación en Pakistán alcanzó hasta un 38%. Los entornos inflacionarios siempre son complicados para ciudadanos y pequeñas empresas que sostienen la economía. Para reducir la inflación, el Banco Estatal de Pakistán ha endurecido sus políticas monetarias, aumentando las tasas de interés a más del 20%. Controlar la inflación y fomentar el crecimiento económico suelen estar en conflicto. Mientras que la inflación perjudica a los consumidores, las empresas tienen dificultades para financiar su crecimiento cuando el costo de los préstamos es tan alto. Solo las empresas consolidadas pueden soportar pedir préstamos a esas tasas. Es una presión que sigue apretando cada vez más a Pakistán. Y a medida que el déficit del gobierno crece, tiene cada vez menos recursos para proporcionar la seguridad, educación y estabilidad que se necesita para atraer inversión extranjera a Pakistán. Entre las razones por las que Pakistán tiene dificultades con el desarrollo está su geografía. Como Afganistán, gran parte del terreno es montañoso y accidentado. Su frontera compartida es casi imposible de asegurar, lo que lleva a la inestabilidad. El terreno, al mismo tiempo, hace que los costos de infraestructura interna sean altos y crea una política interna fracturada. Esa geografía diversa contribuye a la diversidad étnica y lingüística, lo que genera tensiones políticas. En el pasado, la cercanía a Afganistán e Irán convirtió a Pakistán en un aliado preferido de Estados Unidos. Y la relación resultó ser beneficiosa durante la guerra en Afganistán, donde más del 80% de los suministros necesarios para las fuerzas de la OTAN en Afganistán pasaron por Pakistán a través del puerto de Karachi. Pero esa guerra, junto con la atención y recursos de Estados Unidos, en gran medida han abandonado la región. Desafortunadamente, Pakistán sigue cerca de la unión de las placas tectónicas India, Euroasiática y Arábiga. La colisión de estas placas, especialmente la India y la Euroasiática, genera una actividad sísmica significativa. En los últimos 5 años, Pakistán ha tenido 2.419 terremotos que superan una magnitud de 4. El río Indo y sus afluentes le dan a Pakistán algunas ventajas en la navegación interna y contribuyen a sus tasas relativamente altas de urbanización. Pero Pakistán tiene recursos petroleros nacionales mínimos para ayudar a abastecer de energía a su gente.
Con la rupia pakistaní debilitándose, suben los precios del combustible y es más difícil crear empleos. En 2019, el gobierno de Pakistán implementó la política de energía alternativa y renovable para aumentar la proporción de energía verde en la red eléctrica del país. En 2024, Pakistán contaba con 43.000 megavatios de energía, mayormente térmica e hidroeléctrica. La eólica, solar y nuclear suman solo el 13% de la red. A pesar de las inversiones sustanciales en la producción de energía, Pakistán todavía enfrenta cortes de energía regulares. Esto afecta aún más la capacidad de las empresas para sobrevivir o prosperar. Y como el gobierno no tiene la capacidad para rescatar los 11.000 millones de dólares de deuda que tienen las compañías eléctricas pakistaníes, la única forma de obtener fondos es aumentando los precios para los clientes. Cuando el ciudadano promedio enfrenta inflación en todos los ámbitos, puedes imaginar lo impopular que sería eso políticamente. Tras la partición de la India británica en 1947, Pakistán se independizó del Imperio Británico y de la India. 20 primeros ministros han tomado posesión en Pakistán desde 1947, pero ninguno de ellos ha completado su mandato completo de 5 años. Los frecuentes cambios de gobierno por mociones de censura, renuncias o destituciones presidenciales son comunes. Pakistán también ha experimentado múltiples golpes militares y acusaciones regulares de corrupción contra sus líderes. El primer ministro de Pakistán, Imran Khan, fue destituido tras perder una moción de censura en el Parlamento. Tras 2 años de agitación política, Pakistán eligió a Shahbaz Sharif en las urnas. Sharif se ha convertido en primer ministro y encabeza un nuevo gobierno de coalición. Pero no hay nada que sugiera que Pakistán tenga una figura al estilo de Lee Kuan Yew, lista para tomar el control y cambiar las cosas. Esto abre la puerta para que partes externas intervengan. China ha convertido a Pakistán en clave de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Financian el proyecto de infraestructura del corredor económico China-Pakistán, con $64.000 millones. Es uno de los proyectos de desarrollo económico más grandes del sur de Asia y una de las inversiones extranjeras más grandes de China. Conecta Kashgar, la ciudad más occidental de China, con la mayoría de las principales ciudades de Pakistán y sus 2 puertos de aguas profundas en el Mar Arábigo. China busca usar a Pakistán para evitar los puntos de estrangulamiento en el Mar de China Meridional y el Estrecho de Malaca que pueden limitar sus importaciones de energía. El proyecto sumará unos 8.000 megavatios a la red eléctrica de Pakistán al concluirse. Y la propaganda dice que abordará la escasez de energía, creará oportunidades de empleo para millones de personas y fomentará la cooperación entre los países involucrados. Sin embargo, el progreso ha quedado muy por debajo de los planes iniciales. La primera fase del corredor económico China-Pakistán, centrada en proyectos de infraestructura, energía y desarrollo portuario, se ha visto obstaculizada por la corrupción desenfrenada y el incumplimiento de los plazos. La segunda fase del corredor económico China-Pakistán, que busca establecer 33 zonas económicas especiales, también ha sufrido retrasos. Un proyecto de alto perfil, la línea principal de ferrocarril 1 de Karachi a Peshawar, se ha estancado. La inestabilidad política, la crisis financiera y el terrorismo en Pakistán han limitado la implementación de estos proyectos durante los últimos 10 años. Esto ha aumentado las tensiones entre ambos aliados. China suma cerca de 30.000 millones de la deuda externa total de Pakistán. Esto genera preocupaciones sobre la capacidad de Pakistán para convertir esa deuda en crecimiento e impacto económico para ambos países. Y en un intento por calmar las cosas, Pakistán ha incrementado su adquisición de equipo militar chino. Se adquirieron aviones JF-17 Thunder tanques VTE, 4 buques navales y sistemas de defensa aérea para satisfacer a ambas partes. Pero una asociación militar en crecimiento pone muy nervioso a uno de los otros vecinos de Pakistán. Desde la partición de la India británica en 1947, Pakistán e India han ido a la guerra 4 veces. Los países presentan fuertes contrastes en religión, mientras comparten una frontera de 2.000 millas. Pakistán es mayormente musulmán, mientras que la India es principalmente hindú. Solo 2 años después de su independencia, estalló la primera guerra entre Indo y Pakistán por la posesión de Jammu y Cachemira. Las Naciones Unidas mediaron la línea de control, que comprende territorios dentro de Cachemira, para que fueran controlados por partes tanto de la India como de Pakistán. En 1965, la Segunda Guerra entre Indo y Pakistán estalló por la tensión en Cachemira.
En 1971, los disturbios civiles en Pakistán Oriental, lo que hoy es Bangladesh, llevaron a otro conflicto. La rendición de Pakistán ante tropas bangladesíes apoyadas por India permitió la creación de Bangladesh como nación independiente. En 1999 estalló otra guerra cuando soldados y militantes pakistaníes entraron en el lado indio de la línea de control. La guerra de Kargil terminó con una victoria decisiva para la India y el control de otro sector del territorio. 4 guerras en 50 años dejan una profunda cicatriz cultural. Cachemira sigue siendo una de las regiones más militarizadas del mundo. Ambos lados ven las inversiones en tecnología y equipo de defensa como una escalada riesgosa que debe ser correspondida. Desafortunadamente para Pakistán, la India actual tiene una economía y población mucho mayores. En un conflicto futuro, otra derrota decisiva sería probable. Una derrota militar así causaría grandes pérdidas económicas y probablemente un incumplimiento de deuda. Su carga para el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Partido Comunista Chino aumenta sin el crecimiento económico necesario para compensarlo. Y solo hay otro recurso que Pakistán puede ofrecer a la venta. Actualmente, solo hay 9 países con armas nucleares. Esto es un poco engañoso porque países como Alemania y Japón tienen la capacidad técnica para construir un arma nuclear, pero están limitados por políticas y doctrina militar. Sospecho que si Rusia o China estuvieran amenazando sus patrias, los tratados de no proliferación serían irrelevantes. Lo mismo se podría decir sobre Arabia Saudita. Actualmente no están en conflicto directo con Irán. Ambos países prefieren llevar a cabo conflictos indirectos en lugares como Siria y Yemen. Pero nadie proyectaría calma en Medio Oriente. Si las cosas llegaran a escalar a un conflicto directo, entonces los sauditas enfrentarían un dilema. Sus bolsillos son mucho más profundos que los de los iraníes, pero carecen de la población y la capacidad militar para enfrentarse a las fuerzas armadas iraníes y sus aliados. Si sintieran que necesitan comprar un arma nuclear, entonces Pakistán sería el vendedor más probable. Los sauditas comparten una identidad mayoritariamente musulmana sunita y tienen los recursos para resolver algunos de los problemas económicos de Pakistán. Este sería uno de los mayores dominós geopolíticos en caer recientemente. No lo estoy prediciendo, no estoy diciendo que sea una certeza, pero es un posible factor de escalada en una región que ya está bajo una tensión seria. Mira nuestro video sobre los sauditas, que ya superó 1 millón de vistas para más contexto.